buenos días, queridos padres de familia y estudiantes del Colegio Divino Salvador del grado tercero. En este momento me dispongo a explicar el primer tema del segundo periodo, el cual es artículos. Vamos a empezar con el tema que es artículo definido. Cuando nosotros hablamos de artículo definido, en inglés me refiero a esta palabra que está escrita acá, que se escribe THE, que en singular significa el y la, y en plural significa los y las. ¿Qué quiero decir? En este primer tema del segundo periodo, que ya habíamos visto una clasecita o dos de estas en clase, pero que no se pudo profundizar, entonces este va a ser el primer tema del primer periodo. Vamos a aprender a utilizar artículo definido en inglés, es decir, vamos a aprender a decir en inglés el y la, y en plural los y las. Entonces vamos a seguir profundizando en este tema, que son singulares y plurales. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esta palabra? Cuando yo hablo de artículo definido, únicamente me refiero a esta palabra, que tiene la misma forma para singular y tiene la misma forma para plural. Que en singular significa el y la, como cuando yo digo, por decir algo en español, el lápiz, la casa. En plural tiene la misma forma, significa los y las, es como cuando yo digo los lápices, las casas, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué tengo que saber de esta palabra? Que esta palabra en inglés, para decir el, la, los y las, únicamente utilizo una sola palabra, que es esta que se escribe THE. Tengo que saber otra cosa además, que esta palabra tiene dos pronunciaciones. En inglés se pronuncia de dos formas esta palabra. Se pronuncia de cuando va seguida de una consonante, cuando va seguida de una palabra que inicia en consonante, y se pronuncia di cuando va seguida de una palabra que inicia en vocal. Recuerden eso, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que es muy importante. Esta palabra en inglés, el THE, que significa en español el, la, los y las, posee dos pronunciaciones. Recuerden muy bien, se pronuncia de cuando va seguida de una consonante y se pronuncia di cuando va seguida de una vocal. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, como veníamos diciendo, esta palabra en inglés, el artículo definido, es decir, la que se escribe THE, recuerden, se pronuncia de seguida de consonante y se pronuncia di seguida de vocal. Tiene la misma forma para singular y para plural. Entonces, ahora sí, nos vamos a mirar acá en los ejemplos. Tenemos la primera palabra que vamos a señalar en singular, que es la palabra book, que solita significa libro. Si yo voy a decir en inglés el libro, como la palabra libro inicia en consonante, entonces esta palabra inmediatamente se va a pronunciar de, porque recuerden que esta palabra se pronuncia de seguida de una consonante. Es decir, que si yo voy a decir en inglés el libro, yo diría the book, que significa en español el libro. Si yo ya voy a decir los libros, entonces vuelvo y utilizo esta misma palabra, que en plural significa los y las, sino que el plural no va a recaer sobre el artículo, sino sobre el sustantivo con una S al final de la palabra. Es decir, que si yo voy a decir los libros, diría the books, los libros. En singular the book y en plural the books. En este caso se pronuncia de porque está seguida de una consonante. Pero ahora en el ejemplo B, recuerden que vamos a señalar una palabra que está iniciando en vocal, la cual es ant. En español significa hormiga. Es decir, que si yo voy a decir en inglés la hormiga, quedaría the ant. The, porque recuerden que se pronuncia the seguida de una vocal. Entonces, si voy a decir en inglés la hormiga, quedaría the ant. Si voy a decir las hormigas, the ants. Recuerden que acá en el plural estoy remarcando el plural en rojo para remarcar la diferencia que hay entre singular y plural. Lo plural, por lo general en inglés, siempre va a llevar una S al final de la palabra. Muy bien, entonces si digo la hormiga, queda the ant. Las hormigas, the ants. Ahora, en el ejemplo C, tengo la palabra pencil, que es lápiz. Si voy a decir el lápiz, queda the pencil. Los lápices, the pencils. Recuerde, se pronuncia de porque está seguida de consonante. Ahora acá tengo la palabra apple. Si voy a decir la manzana, queda the apple. Y si voy a decir las manzanas, the apples. En este caso se pronunció the porque va seguida de una vocal. Recuerden, se pronuncia de seguida de consonante y se pronuncia di seguida de vocal. Ok, entonces continuamos
con la explicación y la práctica del primer tema del segundo periodo para el grado tercero. Recuerden que estamos trabajando lo que es el artículo definido para decir el, la en singular, los y las en plural en inglés, lo cual es con la palabra THE, que tiene dos pronunciaciones en inglés, que se pronuncia D seguida de consonante y se pronuncia D seguida de vocal. Ok, continuamos entonces con la práctica. Acá en el ejemplo E ya vamos a señalar la palabra ruler, que recuerden que ruler en inglés significa regla. Es decir, que si yo voy a decir en inglés la regla, quedaría the ruler. Y si voy a decir las reglas, de rulers, con S al final de la palabra. El plural, recuerden, nunca va a recaer en el artículo, pero sí al final del sustantivo con una S en la mayoría de los casos. Entonces acá se pronuncia de porque está seguida de una consonante. Muy bien, ahora vámonos al ejemplo F. Vamos a señalar la palabra eraser. Eraser, que en inglés significa borrador. Si yo voy a decir en inglés el borrador, quedaría the eraser. Los borradores, the erasers, con S al final. Recuerden, acá se pronuncia the porque está seguida de una vocal. Ahora, vamos a seguir en el ejemplo G. Vamos a señalar la palabra eagle, que significa águila. De nuevo acá, la palabra eagle, es decir, águila, está iniciando en vocal. Es decir, que si yo voy a decir en inglés la águila o el águila, quedaría the eagle. Si voy a decir en inglés las águilas, quedaría the eagles. De nuevo, recuerden, se está pronunciando the porque está seguida de una vocal. Ahora nos vamos al ejemplo H. Vamos a señalar la palabra table. Table en inglés está iniciando en consonante y significa mesa. Si yo voy a decir en inglés la mesa, quedaría the table. Las mesas, the tables. Recuerden, siempre los plurales con S al final de la palabra. Recuerden muy bien, muchachos y padres de familia. Recuerden, se pronuncia D seguida de consonante, se pronuncia D seguida de vocal y siempre el plural va a llevar S al final de la palabra. La regla, the ruler. Las reglas, the rulers. El borrador, the eraser. Los borradores, the erasers. La águila o el águila, the eagle. Las águilas, the eagles. La mesa, the table. Las mesas, the tables. Espero, padres de familia y muchachos, que hayan entendido. Que el Señor les bendiga.